Y continuamos en el Enfoque Venus, seguimos aquí acompañándote desde el Paseo de la Galería, un lugar realmente muy bien preparado como para recibirte, ya sabes, con todas las medidas de seguridad y con la tranquilidad de saber que estás cubierto en todo el paseo con señalización, con puestos de lavado de manos, con puestos de desinfección también en cada rincón del paseo, así que vení con tranquilidad. Ahora, bueno, vamos a seguir con esto que es Enfoque Venus, hablando con alguien del periodismo deportivo. Nuestro buen amigo Jorge Chipi Vera nos cuenta un poco de sus inicios en este trajín por el periodismo deportivo. Nos cuenta un poco toda la parte dura, la parte difícil que fue su arranque, hasta llegar inclusive a empezar a transmitir momentos importantes dentro del deporte mundial. Así que vemos la primera parte de esta charla que tuvimos con Jorge Chipi Vera. Bueno, estamos aquí en el Enfoque Venus y recibimos a un amigo de la casa, es nuestro compañero Jorge Chipi Vera. ¿Cómo te va, Chipi? Gusto saludarte. Jorge, un gusto estar aquí en Enfoque Venus, así que un saludo para todos, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí atentos a lo que quieras saber y lo que podamos hablar en esta nueva edición. ¿Cuándo arrancó tu pasión por las pelotas? Siempre, desde chico. Yo era muy hiperactivo y entonces un día me dicen, tenés que aprender a jugar ajedrez porque rompes todo en el patio, las pelotas van de aquí para allá y tuvimos que hacerlo. Entonces comencé a estudiar ajedrez, a practicar, después a competir, hasta que un día, incluso ya después de haber ido a Panamericanos, Mundiales y demás, digo, basta porque quiero hacer periodismo, ¿verdad? Que fue lo que siempre me gustó, el hecho de relatar. Mi sueño era ser tenista, en verdad. Y como no se dio nunca, ni siquiera fui a practicar, hoy lo hago de forma amateur, entre los perros, con los muchachos y demás. Alguna vez jugué un torneo, pero hasta ahí. Entonces ahí comenzó el periodismo y principalmente a relatar. Yo imitaba a todos, consumía mucho fútbol argentino, iba aquí a la cancha y después llegaba a casa y me metía a ver fútbol de primera y me encantaba desde siempre. A los 14 años, a los 13 años me fui a un instituto, al de Juan Ángel Gómez, ahí me había llevado mi papá y bueno, ahí comencé la carrera periodística que ya lleva 16 años. Pero bien de pendejo, o sea, más allá de tu gusto por los deportes y esto que también un poco te impulsó a conocer más otro tipo de deportes con el ajedrez, digamos que siempre tu intención fue ir a los medios, al deporte. Sí, siempre. Nunca tuve duda en torno a eso. Incluso mi mamá quería que yo sea médico y yo le decía, pero es imposible, o sea, yo voy a estar en una operación y si yo sé que hay un partido importante de Copa Libertadores o de Champions, no hay manera de que me concentre, o un partido de tenis, o sea, no había posibilidad de que yo haga otra cosa. O sea, desde chico compré libros de deportes, desde chico leí libros de fútbol, de deportes en general, o sea, yo creo que vos me decís, ¿qué sería si no fueses periodista deportivo? Y no sé, no te daría una respuesta, me gusta tal cosa y no sabría qué decirte. O sea, no había otra chance. No había otra chance, me gustó siempre. En un momento llegué a estudiar hotelería y turismo, porque me encanta esa rama, pero ya cuando estaba en los medios como una cuestión alternativa, pero no como una cuestión, al día de mañana me voy a dedicar a... En algún momento pensé, bueno, el día de mañana quiero tener una agencia de viaje o un hotel, obviamente que hay otro tipo de inversión allí, pero como mucho eso. O sea, siempre me gustó, siempre me apasionó y por eso me dediqué desde un principio y desde muy chico a esto. ¿A los cuántos años arrancaste ya? 14. ¿Qué te tocó hacer? Me tocó hacer, yo hacía principalmente coordinación en estudios, también hacía móvil en cancha, pero principalmente coordinación, el que pasa las informaciones, el que está atento a la tabla de posiciones, el que recababa info acerca del fútbol internacional y lo decía en una transmisión. Más me tocó hacer coordinación previa, post partido, que móvil en cancha. También hice mucho. De hecho, yo comencé cubriendo Libertad, que fue mi primera actividad. Después hice distintos tipos de cobertura. ¿Son 14, 15 años? Sí, 14, 15 años. Yo no te digo bien porque en este momento no recuerdo con exactitud, pero yo llevo contabilizado desde abril del 2004 que comencé mi tarea así de forma oficial en Radio 1000, pero antes hice un par de coberturas
Claro, de atletismo, por ejemplo, me acuerdo un Gran Prix sudamericano, no cobraba todavía en abril. La primera monedita. No, la primera monedita fue en octubre del 2004, septiembre o octubre, porque se hizo la clasificación del Transchaco Rally en el Autódromo Aratirí y me acuerdo que me pagaron 50.000 guaraníes por la primera cobertura. Fue la primera plata que yo toqué inolvidable por una cobertura. Y fue fantástico, fue Jorge Basualdo, recuerdo, era el que hacía automovilismo en Radio 1000 y fue el encargado. Pero de eso no era todavía un... No, digamos, una cuestión mensual al año siguiente. Yo me voy a Cardinal y aún así me había ido sin cerrar un monto mensual. Es más, creo que Santula, Santiago González, me daba una parte de su sueldo a mí porque él me había llevado con él. Claro, porque a él le llaman de Cardinal y había una dupla ahí que hacía previas y demás y yo estaba incluido en esa dupla y me dice Santula, vamos. Y yo le hablo a Juan Ángel y Juan Ángel me dice, está bien, vos te vas a ir ahí como coordinador. Yo acá Juan Ángel Gómez, que era mi profesor del instituto y él era director de deportes en Radio 1000. Y me dice, pero yo acá te voy a dar la oportunidad de relatar y después vuelvo a hablar con Santula y me dice, mira, si sos bueno vas a relatar en Radio 1000 o en Cardinal o donde sea. Vos sabés que creo que ahí él me convenció y fui. Y después, unos meses después, pero ya al poco tiempo, sí había cerrado el primer contrato y comencé a cobrar, creo que era un 600.000 mensual, me parece que fue así mi primer, sí. Y yo tenía 15 años, 16 años. Era así un contrato, digamos, no recuerdo ni en qué términos, ¿verdad? Pero comencé a trabajar, digamos, oficialmente así. Ahora, con 16 años, hay un montón de actividades que seguramente no lograste hacer porque tenías que pensar en laburar ya. O sea, tus compañeros, la gente del colegio, había seguramente alguna farra, reunión, y vos no podés si tenés partido. Mira, me habré perdido el 50%, el otro 50% enganchaba. Así de fácil, de repente. Yo me acuerdo un amistoso, me parece que era Paraguay-Australia, y yo tenía que relatar con don Julio del Puerto. Me había tocado ese partido y esa vez, por ejemplo, tenía un 15 impostergable. Y me fui, cumplí, después me fui, dormí una hora y me fui a trabajar. Hice bastante eso, no demasiado, pero tuve unos cuantos enganches así de salidas con mis compañeros en esa época de colegio, ni hablar del 2006, último año. Y tuve un par, no demasiado, pero lo hice, pero siempre fui muy responsable. Si salía, por ejemplo, no es que me mataba, ni tomaba, ni... me iba, compartía y después me iba a trabajar. Nunca me pasó eso de que no me haya podido ir a trabajar porque en época de joven, no, la verdad que eso nunca me pasó hasta ahora. ¿Siempre relato, nunca comentario? Me tocó una vez comentar, pero porque faltó el comentarista. En cancha de Olimpia, recuerdo un partido de Olimpia, relató ese partido Michel Benítez y yo hice de comentarista, pero porque fue una cuestión casual, faltó el comentarista, yo dije sí, pues puedo hacerlo y punto, pero no, siempre relato, siempre fue lo que me apasionó. Aparte, más hoy en día creo que además elegí bien porque el comentarista debe saber bastante. Quizás antes uno con una buena verba, buenas palabras y con un conocimiento mediano del juego, uno ya zafaba como comentarista y hoy te exigen más, ¿verdad? Hoy se nota quién es el que conceptualiza, quién es el que solamente está diciendo lo que ve, quién es el que acompaña al relator y quién es el comentarista que en definitiva te está marcando cosas que vos no estás viendo o que estás viendo, pero hay un porqué. Suceden esas cosas y ahí me parece que... Claro, el que desglosa más. Claro, el que desglosa y además tiene esa explicación, ¿verdad? Porque uno puede comentar acompañando, pero uno puede comentar explicando qué es lo que pasa, que es la función del comentarista. Y cuando llega esa explicación que no a simple vista se ve y vos decís, pucha, este me está diciendo por qué está ocurriendo y lo hace con argumentos y con criterios y me parece que ese comentarista hoy en día se destaca. ¿Cuál fue el primer viaje que te tocó y en qué condiciones te fuiste? En el 2004 me hiciste hacer trabajar la memoria. 2004 Argentina-Paraguay, 0-0, eliminatorias, expulsado Angelito Ortiz en el Monumental de Núñez, Maño Ruiz como técnico del Albirroja. Y ese fue el primer partido. Yo recuerdo que
mi papá me había acompañado porque me dijo, mira, 14 años solo para ir a trabajar, se iba solamente el comentarista, no se iba ni siquiera Juan Ángel, entonces bueno, hizo un esfuerzo y me acompañó. Entonces él conseguimos, no, en bus, 20 y pico de horas hasta Buenos Aires, un frío tremendo. Recuerdo me congelé esa mañana porque salimos creo que era un lunes, llegamos un martes congelados a la mañana y se dio el partido, fue un 0-0 y fue una experiencia muy linda, inolvidable, ¿verdad? 2004, Argentina-Paraguay. ¿Y cómo fue viajar con tu papá y saber que tu mamá te está grabando? No, fue emocionante. Pasa que ellos siempre fueron de apoyarme mucho. Conste que cuando yo tomé la decisión de hacer periodismo y de dejar el ajedrez, ellos estaban muy en contra de eso. Porque claro, eran muchos años también, una vez que yo le tomé el hilo al ajedrez y que me fue bien y llegué a ser maestro y fui medalla de bronce en un Panamericano y estaba como para seguir, ¿verdad? Estaba como para seguir a hacer una carrera de eso. Y yo tomo la decisión de que no, de que eso lo iba a dejar y de que iba a dedicarme al periodismo porque era lo que más me gustaba. Extraño muchísimo el ajedrez, claramente es un vicio hasta si se quiere, pero lo otro era lo mío. Y entonces ahí ellos, bueno, hablamos, nos sentamos a dialogar, ¿por qué no haces 2, 3 años más de esto? Y cuando llegas a lo que querés llegar te dedicas a lo otro. Pero bueno, una vez que yo tomé la decisión de hacerlo y que ellos también me veían muy feliz en mi trabajo, me apoyaron siempre y viajar con papá, yo le debo mucho porque ese viaje también se hizo gracias al esfuerzo que ellos hicieron. No éramos una familia ni pobre ni rica, de clase media. No nos faltaba nada, pero tampoco nos sobraba. Y para ese viaje sí, él hizo un esfuerzo que le pude retribuir el año pasado, porque él siempre fue aparte de hincha de Olimpia, fue siempre simpatizante de Boca. Y entonces el año pasado volvimos de un viaje con Jota y le dije a papá, vamos a ver el Boca River. Y nos fuimos, él siempre quiso ver un Boca River, era su sueño ver en la Bombonera un Boca River. Y nos fuimos a ese partido de vuelta de las semifinales y la verdad que la pasamos muy bien y me trajo mucho a la memoria lo que habíamos vivido en aquel entonces. Solo que, claro, llegamos juntos al estadio, pero él tenía la entrada al sector visitante de Argentina-Paraguay. Yo tenía que ir al sector de periodista y bueno, después pusimos un punto de encuentro cuando eso no había WhatsApp, no había nada de eso y nos encontramos al final del partido, pero fue una experiencia muy linda.